Ok, estamos entrando a la tercera prédica de nuestra serie de Adviento. Esta es la tercera prédica de nuestra serie de Adviento. Adviento es realmente viene del latín adventus, que significa venida, ¿verdad? No sé si esto se explicaba en el pasado, pero es un periodo, es una vieja tradición de la iglesia realmente, de preparar nuestros corazones para celebrar la Navidad. La Navidad tiene un lugar tan importante, obviamente, en el calendario de nuestra fe cristiana, que desde hace mucho tiempo, desde hace más de 1000 años realmente, los cristianos han desarrollado esta tradición de preparar nuestros corazones, de hacer una serie de actividades para prepararnos para celebrar esa fiesta, para poner nuestra mente y nuestro corazón en el lugar correcto, ¿no? Y como muchas de las tradiciones más antiguas de la iglesia, nadie sabe exactamente cómo empezó, no tenemos una idea clara de cuándo es que empezamos a celebrar el Adviento, pero sí sabemos que por lo menos se arrastra hasta el siglo VI. Y yo fui a un colegio católico y el Adviento era una parte muy importante, me acuerdo, del colegio y marcaba el comienzo, el fin del año, ¿no? Y teníamos la coronita de Adviento, no sé si conocen esta corona de Adviento y se prende una vela cada semana. eh, y era bonito. Y de eso se trata de preparar nuestros corazones para celebrar la venida de Jesús, ¿no? Y las dos primeras prédicas de nuestra serie sobre el Adviento han sido sobre Isaías. Hemos tenido dos prédicas sobre Isaías, ¿no? Primero vino Wilder y nos explicó, eso fue hace 2 semanas, cómo Isaías pues es un libro profético, ¿no? Isaías es un libro bastante extenso y bastante complejo, la verdad, pero uno de las razones por las cuales es más conocido el libro de Isaías es por haber profetizado la venida del Mesías, la venida de Jesús, ¿no? La venida de un Salvador. Y Wilder nos explicó cómo ese Salvador, cómo ese Mesías, tal y como Isaías lo profetizó, iba a ser un rey, ¿no? Y él enfatizó el carácter real en el sentido de monarca, de soberano de Dios, ¿no? Y nos habló de cómo ese rey, ese Jesús, esa figura de Cristo como rey vino a traernos sabiduría, justicia e identidad. Y hablamos de eso hace 2 semanas. Y luego la semana pasada, Julio, también continuando con Isaías, compartió un pasaje muy famoso de Isaías 9, en donde se le dan 4 títulos a Jesús, ¿no? 4 títulos, y muchos cristianos conocen este pasaje, ¿no? En donde se habla de Dios como consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Y nos habló un poquito sobre cómo cada uno de estos títulos nos revelan facetas de quién es Jesús y de lo que vino a hacer y lo que hace hasta el día de hoy por nosotros. Y ahora me toca a mí pegar un salto. Vamos a pegar un salto del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, y vamos a aterrizar aquí en Juan 17, en Juan capítulo 17, en el Nuevo Testamento. Y este texto de Juan 17, hoy yo solamente voy a hablar de 3 versículos, pero todo Juan 17 realmente es un capítulo que yo les recomiendo leer. Es más, es un buen momento, diciembre, Navidad, para leer Juan 17, porque Juan 17 ocurre en un contexto muy especial que tiene mucha intimidad y mucha profundidad en el ministerio de Jesús. Jesús en Juan 17 está compartiendo con sus discípulos en libertad, está orando por ellos. Es la última oración que va a tener oportunidad de hacer con ellos antes de salir para Getsemaní, donde finalmente va a tener un momento final, el de intimidad y a solas con Dios y después va a ser arrestado, ¿no? Y la oración de Jesús en todo Juan 17 es muy profunda y muy hermosa y vemos realmente el corazón de Jesús sacado, ¿no? Sacado desde muy adentro de él. Y y una de las cosas que dices queda claro por cómo ora, que no simplemente él está orando en Juan 17 por sus discípulos ahí mismo, por sus discípulos inmediatos. Es claro que en su mente él está pensando en todos los que van a venir después, está pensando en ti y en mí cuando está orando, en cómo nosotros vamos a venir después y lo vamos a necesitar a él después, ¿no? Y es un pasaje muy hermoso. Y estos 3 versículos en los que nos vamos a centrar, eh, son versículos que están llenos de amor y están llenos de reflexiones muy, muy poderosas sobre lo que significa realmente la Navidad, lo que significa más que la Navidad, la encarnación. Porque lo que celebramos realmente en la Navidad es la encarnación.
Ahora, la encarnación es una palabra de niño grande, una palabra teológica, así, media académica, y puede sonar un poquito distante, pero lo que significa realmente es la idea, el concepto de Dios hecho ser humano. La encarnación es el proceso por el cual Dios, sin despojarse de su divinidad, sin dejar de ser Dios, Dios nunca deja de ser Dios, se vuelve también plenamente humano en la persona de Jesús. Eso es la encarnación. La encarnación es el paso que Dios toma para vivir una vida plenamente humana, sin dejar de ser Dios, para vivir en medio nuestro. Y eso es realmente lo que celebramos en la Navidad. De eso se trata la Navidad, de celebrar la encarnación misma. Em, y antes de profundizar un poquito más en lo que es la encarnación y en lo que estos pasajes significan y cómo conectan con esta idea de la encarnación y esta idea de la Navidad, quiero compartirles algo sobre la Navidad en sí como parte de nuestro calendario, ¿no? Como parte de nuestras tradiciones, ¿no? Wilder empezó, me acuerdo, la serie sobre Adviento, eh, y nos contó que la Navidad nunca le ha gustado mucho, que siempre ha sido un periodo un poquito melancólico para él, ¿no? Y yo he sido un poquito lo opuesto. Yo cuando era niño, cuando era joven, a mí me encantaba la Navidad. Siempre me encantó la Navidad, siempre me encantó diciembre. Me encantaba la Navidad porque es bonita, pues cuando eres niño, ¿cómo no te va a gustar la Navidad, no? O sea, te regalan cosas, te dan azúcar, el colegio se acaba. ¿Cómo no te va a gustar la Navidad? Pues no, encima viene el verano, ¿no? Era súper bacán la Navidad cuando era niño. Siempre me gustaron los villancicos. Además, tengo muchos recuerdos bonitos de Navidades en familia. Pues así nomás, dele nomás. Dele nomás, amigos. Este, no se han perdido nada, bueno, no se preocupen. Eh, Recién voy empezando. Y incluso en mi juventud y cuando comencé mi vida adulta, siempre me gustó ese periodo de fin de año. Yo bastante joven, como a los 24 años, me mudé, salí de vivir del Perú, me fui a vivir a Brasil. Estuve varios años, viví en Brasil, en Panamá, en Estados Unidos, estuve varios años viviendo fuera. Y Navidad, diciembre siempre era el periodo donde venía a Lima y tenía chance de pasar 2 o por ahí 2 semanas, por ahí 20 días en Lima. Entonces, y veía a mis papás y veía a mis abuelos, bueno, a mis abuelas y en fin, en un periodo muy especial, ¿no? Y siempre me gustó, y me gustó mucho hasta más o menos hace unos 6 o 7 años. Hace unos 6 o 7 años, eh, la Navidad, o más que la Navidad, diciembre, el fin de año, dejó de ser un periodo bonito para mí y me empezaron a salir plumas verdes y empezó a cambiar mi cara y me volvió a convertir un poquito en el Grinch, ¿no? Y me dejó de gustar diciembre. Y hay varias razones para eso. Muchas de esas tienen que ver con trabajo. En el rubro donde yo estoy, diciembre es un mes sumamente... Noviembre y diciembre son meses sumamente fuertes. Hay un congreso muy importante en Estados Unidos al que tengo que ir. En diciembre todos los fabricantes a los que representamos te ponen una presión enorme por poner los pedidos finales del año, por llegar a la cuota, ¿no? Y se pone muy tenso. Es más, el viernes he tenido un día muy complicado, de repente una fila de gente entrando a mi oficina a simplemente tirarme problemas en el escritorio, decirme a ver cómo resolvemos esto, ¿no? Em, y todo eso colisiona con el hecho de que diciembre, sobre todo ahora que tengo hijos, es este vaivén abrumador de eventos sociales, ¿no? Todo el mundo tiene su evento navideño, todo el mundo tiene expectativas, eh, y de repente esto necesariamente pues genera presión, genera tensiones, a veces en casa, ¿no? ¿Quién se va a encargar de conseguir el disfraz? ¿Quién se va a encargar de llevar? Porque un niño tiene su evento navideño del colegio, el otro niño tiene su evento navideño del colegio y además está el evento del subgrupo del salón al que también lo han invitado, ¿no? Y también está el evento navideño de la iglesia y el evento navideño del grupo en casa de la iglesia, ¿no? Y la familia, y como yo no soy, ya les he compartido muchas veces, no soy la persona más sociable del mundo, todas estas cosas pues se mezclan con el trabajo y, y la verdad me agotan bastante y me ha dejado un poco de gustar esta parte del año. Y me da pena porque siento como que diciembre y la Navidad debe ser un momento, debe ser, tendría que ser para todo creyente un momento de alegría y de esperanza y de sentirse con ánimo y con energía. Y en lugar de eso, mis diciembres, mi fin de año se ha vuelto una época de desgano, de agotamiento, de fatiga y de ya que venga enero, por el amor de Dios. Y me sentí un poco mal preparando la prédica, diciendo
qué pena que tengo esta vibra preparando algo, un tema sobre el cual debería ser súper bonito, pero me di cuenta preparando la prédica de que la manera en que me siento es justamente la razón. El hecho de que nos sintamos así es justamente la razón por la que necesitamos la Navidad. Es justamente la razón por la que necesitábamos la encarnación. Y es sobre eso que quiero hablar hoy. Em, el primer punto que quiero compartir sobre esos 3 versículos es que la encarnación es un mensaje de gloria. Y esto Jesús lo enfatiza en el primero de estos 3 versículos, en el versículo 24, cuando dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo, ¿no? Ahora, cuando Jesús habla en este versículo de lo que me has dado, los que me has dado, se está refiriendo a sus discípulos. No solamente a sus discípulos inmediatos, sino a todos los discípulos de Jesús que habrían por venir después. A ellos se está refiriendo, ¿no? Y la manera en que lo hace, el énfasis que lo pone es bien importante. No hay que no hay que perder eso de vista. Porque Jesús está diciendo de forma muy explícita: los seguidores que yo tengo, los discípulos que yo tengo, la iglesia, tú me la has dado. Y al hacer esto, lo que está enfatizando es que no hemos llevado a Cristo, no nos hemos vuelto discípulos de Jesús por mérito propio. Eso es algo que no debemos olvidar. No es que en un momento de nuestra vida decidimos nosotros y solamente nosotros, porque nos pareció bien, convertirnos en discípulos de Jesús. Lo que la Biblia realmente enseña es que Dios nos separó desde antes de la creación del mundo para ser siervos suyos. Hemos sido elegidos por Él. Y es solo a través de su gracia que nos hemos vuelto seguidores de Él. Ahora, esto es complejo y misterioso, tiene que ver con la doctrina de la elección incondicional y con temas teológicos un poquito más densos, pero es, eh, eh, no quiero profundizar en eso ahora, pero es importante no perder de vista que, y aceptar eso, de que si tenemos redención, si podemos ser seguidores de Jesús, es porque Él nos eligió primero. Y que de alguna manera, y eso es algo que queda claro en este versículo, ¿no? Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Justo después de decir, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Lo que Jesús está diciendo aquí es que cada uno de nosotros es un regalo del Padre al Hijo. Cada uno de nosotros ha sido elegido por el Padre. Y somos un regalo para Él. Y cuando Jesús está diciendo es: Padre, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy, quiero que vean mi gloria, que suena muy, muy formal, muy protocolario, uno se imagina, no sé, una especie de ceremonia extraña y quizás un poco aburrida, ¿no? Cósmica, con esto de ver la gloria de Jesús. A lo que se está refiriendo Jesús realmente es: quiero que se den cuenta, quiero que aprecien lo especial que es esto. Quiero que aprecien lo especiales que ellos son. Quiero que se den cuenta de que no son simplemente espectadores, sino que a través de mí han sido partícipes de la gloria que tú me has dado. Y quiero que eso suceda ya, ¿no? Dice, no quiero que estén conmigo donde yo estoy. Hay una cadencia en la voz de Jesús, en el texto cuando lo lees, sobre todo cuando lo lees en contexto, donde Jesús lo que está mostrando es casi una ansiedad, un ánimo porque esto está ocurriendo en un contexto histórico, como les dije. Jesús recién va a ser arrestado, poco después de este pasaje. Recién va a pasar por toda la pasión, la crucifixión, la resurrección. Todo eso va a venir después. Entonces, los discípulos todavía no ven eso, todavía no lo han vivido, no necesariamente saben que se viene. Y lo que Jesús está diciendo es: quiero que comprendan ya lo especial que es todo esto. La gloria de la encarnación. La gloria de la encarnación conecta el amor que Dios tiene por Jesús con el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y eso es algo que
es importante reflexionar sobre la encarnación y al final sobre la Navidad, que no es más que la celebración de la encarnación. Que desde antes de que hubiera un universo, desde antes que hubiera una sola estrella sobre el firmamento, desde antes que este planeta se formase, que tuviese una atmósfera y oxígeno, desde antes que hubiesen tribus y reinos, desde antes que hubiesen familias y trabajos e hijos y responsabilidades, desde mucho antes de eso, desde mucho antes que Jesús viniera a este mundo, desde mucho antes tú existías en la mente de Dios. Desde mucho antes Dios ya te conocía a ti y a mí. Y Dios ya había decidido desde mucho antes regalarte a Cristo. Y Dios había decidido para poder rescatarte, para que tú tengas comunión con Él, desde mucho antes que la encarnación tenga lugar. Para eso ocurrió la encarnación, para que tú mismo, tú como individuo, puedas tener comunión con Dios. A ese nivel te amó Dios. Y cuando comprendes eso y digieres eso es que te das cuenta a qué se refiere Jesús cuando habla de su gloria, porque eso es glorioso. Entonces la encarnación es un mensaje de gloria. Ahora, en el siguiente versículo, en el versículo 25, Jesús dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Un poquito críptico, pero si desmenuzamos a qué se refiere este versículo, lo que realmente quiere decir es que la encarnación, la Navidad de nuevo, la Navidad de la encarnación, la Navidad es la celebración de la encarnación, es un testimonio de la justicia de Dios. Es un reflejo, una evidencia de la justicia de Dios. Por eso Jesús comienza este versículo diciendo Padre justo, porque Jesús está reconociendo que su Padre es justo. Y como es justo, no puede ignorar la realidad del pecado en nuestras vidas. Y por eso se para. Por eso habla del mundo que no te conoce. Ya hemos hablado muchas veces de este tema de qué significa el mundo en la Biblia, ¿verdad? El mundo es básicamente todo lo que está fuera de la iglesia. Todos hemos sido parte del mundo, todos estamos en el mundo que el pecado ha corrompido, que se ha rebelado frente a Dios. A eso se refiere. Y lo que está diciendo aquí es, el mundo no conoce a Dios porque obviamente el mundo está contaminado por el pecado, el mundo está ciego a la existencia de Dios. Y la comunión entre Dios y su creación por eso está quebrada, no está quebrada por el pecado. Y la justicia de Dios, porque Dios es justo, demanda que se pague un precio por el pecado. El pecado no puede ser ignorado. Dios no puede barrer el pecado debajo de la alfombra, como yo hago con los papelitos que quedan de los regalos que abrimos en Navidad. El pecado requiere ser limpiado, requiere ser purgado, como realmente hace mi esposa cuando limpia. Dios no puede ignorar eso, porque Dios es justo. Y el propósito de la encarnación es, pues, al final pagar ese precio. Para que Dios pueda ser consistentemente justo y dada la realidad de que nosotros no podemos purgar nuestro propio pecado, de que el pago por el pecado sería nuestra muerte total, nuestra extinción. Entonces, Dios se encarna en una persona. Dios toma forma plenamente humana en la persona de Jesús sin dejar de ser Dios para él poder estar en posición de pagar ese precio en la cruz. Y eso es un testimonio de justicia. Y es a través de Jesús, porque Jesús sí tiene comunión con el Padre, porque Jesús siendo plenamente humano no peca y por lo tanto tiene comunión con el Padre. Es a través de él que él sí lo conoce, como él dice, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Y Jesús, al haber sido un ser humano, él es el que construye una relación con nosotros y por lo tanto nosotros podemos conocer a Dios. Dios está siendo justo, el pecado está siendo satisfecho, la necesidad de justicia está siendo satisfecha, pero está siendo satisfecha por Él mismo. Y hay dos razones por las cuales este es un testimonio de la justicia de Dios. El primero es el que les acabo de explicar ya. No somos hechos justos por nosotros mismos.
¿Se acuerdan? Hace varios meses hicimos esta prédica sobre cómo no, no me acuerdo en cuál de las series, pero sobre cómo no somos justos en nuestra propia justicia, sino que nos ponemos la justicia de Dios como un disfraz. Y les conté esta idea de ponernos el disfraz de Jesús, no sé si se acuerdan. Y les conté este ejemplo de mis hijos que siempre usaban el disfraz de Spider-Man con muchísima ilusión todos los días. Ayer uno de mis hijos se puso ese disfraz de Spider-Man, si estuvieron ahí. Ese disfraz de Spider-Man es legendario. No puedo creer que todavía le quede. Pero ahí estaba disfrazado de Spider-Man, mi hijito menor. Eh, porque vestimos la justicia de Dios. Como nuestra justicia no alcanza, no basta, no es eficiente, vestimos la justicia de Dios. Dios mismo es testimonio de su propia justicia, su propia vida es testimonio de justicia. Pero hay otra razón por la que la encarnación es un testimonio de la justicia de Dios, y es que Cristo, siendo plenamente humano, porque de nuevo, Jesús, sin dejar de ser plenamente Dios, es plenamente humano. Al simplemente ser plenamente humano a través de la encarnación, es el acto más sublime de empatía en la historia. Es la obra maestra de la empatía. A través de la encarnación, Dios está en posición de decir, yo sé exactamente cómo te sientes. Todo lo que tú puedas experimentar en este mundo. El dolor físico de una enfermedad. El miedo, la ansiedad, la fatiga, el cansancio, el desánimo. La desesperanza que sentimos cuando luchamos y trabajamos por cosas que no se dan. Que nos rompan el corazón. La opresión que experimentó Jesús viviendo en una zona ocupada por Roma. El tener que ceder por la fuerza al poder militar de un imperio mayor que muchas veces trataba en forma abusiva. Wilder habló también hace 2 semanas de las dificultades económicas en las que creció Jesús y de algunas evidencias que tenemos en la Biblia de que por lo menos cuando Jesús era un bebé era un momento económicamente difícil para su familia. Todas esas cosas las experimentó Jesús. No las entiende por concepto. No las entiende porque soy omnisciente y lo sé todo. No, no. Las he vivido como tú. ¿Y qué mayor fuente de consuelo puede haber cuando estamos cansados y fatigados, cuando estamos abrumados y desanimados, que levantar los ojos al cielo y saber que Dios mismo nos dice, yo sé exactamente cómo te sientes, porque yo me he sentido igual. Y de que esto es cierto en el más real de los sentidos. Y ese también es un testimonio de la encarnación como justicia de Dios. La encarnación como mensaje de gloria, la encarnación como testimonio de la justicia de Dios y la encarnación finalmente como un regalo de amor, que es donde termina el versículo, en el versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Se refiere al amor que el Padre tiene por el Hijo. El amor tiene un lugar esencial en la vida cristiana. Y Jesús pensó que era tan importante que oró específicamente por amor cuando podría haber orado por muchas cosas. Volvamos a recordar, como dije al comienzo, este es un momento muy especial en el ministerio de Jesús. Jesús está orando, sus discípulos están ahí. Todo esto ocurre en la misma sala donde tuvo lugar la última cena. Todas estas escenas de Juan 13 a Juan 17, todas ocurren en la misma habitación, en el segundo piso, donde Jesús ha tenido la última cena con sus discípulos. Hay un millón de cosas que deben habérsele pasado por la cabeza al Señor. El Señor sabe que se viene. Sabe, de aquí vamos a salir al jardín de Getsemaní y ahora me van a arrestar y después de ser arrestado, voy a ser golpeado, voy a ser crucificado, voy a morir. Jesús sabe todo esto. Y de todas las cosas que él elige para decir, bueno, dice bastantes cosas en esos 4 capítulos, decide terminar con una oración sobre la importancia del amor y de que el amor de Dios esté con sus discípulos. Porque Él sabe lo desorientante y difícil que va a ser para ellos todo el proceso que se va a vivir.
que el amor con que me has amado esté en ellos. Qué cosa tan grande para Jesús de desear con nosotros. Que les diga, que ellos sientan el mismo amor que siento yo de ti, Señor, cuando habla con su Padre. Ahora, les decía hace un rato, ¿no? Que diciembre para mí se ha vuelto un mes, que me he vuelto medio grinch, ¿no? Que diciembre se ha vuelto un mes difícil para mí, ¿no? Se ha vuelto un mes difícil. Este diciembre en particular ha sido sumamente difícil. Noviembre y diciembre han sido sumamente duros para mí. Em, y he llegado fatigado y desanimado por la cantidad de cosas con las que he tenido que lidiar en el trabajo y, en fin, una serie de cosas. E imagino que no soy el único. Imagino que no soy el único. Creo que conversando con algunas personas me doy cuenta que fin de año puede ser una época bien abrumadora, ¿no? Con la cantidad de cosas que sientes que tienes que hacer antes de cerrar. La cantidad de cosas que tienes que hacer y encima cada una de ellas, para cada una de ellas tienes que moverte de un lado de la ciudad al otro. Y todo está roto porque es una tradición limeña que rompen todo en diciembre, ¿no? Todas las municipalidades corren para ejecutar el presupuesto, entonces rompen todo en diciembre, ¿no? Incluso hoy día viniendo acá llegué tarde a la oración en la mañana porque me cerraron un trecho de Benavides. Porque encima deciden hacer maratones como si no tuviéramos suficientes eventos sociales. Grinch fuera, ya, disculpen. Pero mi punto es, si te sientes como yo, si estás fatigado, si estás desanimado, si sientes que llegas a diciembre con las justas, aplastado ya por los retos y las dificultades de la vida, pues la buena noticia es que la Navidad no podría ser más oportuna entonces para ti. Porque para eso se encarnó Dios. Para eso vino Dios en la persona de Jesús, a ser plenamente humano. Justamente porque más allá de necesitar salvación, que necesitas salvación, necesitas que se pague un precio por tu pecado, sí, pero eso no es todo. Justamente vino porque Él sabe que también necesitas consuelo y descanso y esperanza y ánimo para seguir adelante. Julio contaba la semana pasada que ese villancico de Noche de Paz, Noche de Amor es un poco irónico, ¿no? Porque hay pocas, la Navidad realmente como se dio en un contexto de gran batalla espiritual. La Biblia nos habla de que no fue precisamente una noche de paz, ¿no? O sea, había una batalla espiritual detrás. María y José no decidieron tener a su hijo en un pesebre porque, ay, qué bonito, qué artesanal, no, o sea, era lo que había, ¿no? Nadie quiere dar a luz en medio de vacas y caballos, pero era lo que había. Y poco después van a tener que salir corriendo por la persecución de Herodes, o sea, se dio un contexto complicado. Y en eso seguramente Julio tiene mucha razón. Pero también es cierto que si cantamos Noche de Paz, Noche de Amor, es porque Jesús vino a traernos la paz y el amor que no tenemos y que no logramos producir por nosotros mismos. Y de eso se trata la Navidad. De Jesús mirándote en medio de tu agobio y el cansancio y la fatiga y la presión y diciéndote, ¿cómo quiero que el amor que el Padre siente por mí esté contigo? Para que puedas descansar en Él. Todas las Navidades yo publico en mis redes la misma frase de un teólogo que me gusta mucho, que es Tom Wright, del que he hablado muchas veces acá. Porque me gusta mucho, ¿no? Él escribió una vez que la Navidad es una vela encendida y que uno no enciende una vela en una habitación llena de luz. La enciendes en una habitación sumida en la oscuridad. Tú enciendes una vela porque no ves. Y escribí en Wright, y a veces solamente cuando prendes la vela en esa habitación oscura, recién ahí es que te das cuenta cuán oscura está realmente la habitación y cuánto necesitabas una luz. Quizás si nos tomamos un minuto en medio de todo el agobio y el frenesí que es diciembre, como les digo, y pensamos en la Navidad y nos forzamos a detenernos un minuto a pensar qué significa la Navidad, quizás recién ahí cobramos verdadera noción de cuánto la necesitamos. Y no solamente como evento de salvación una vez y para siempre, para nuestra redención, sino para seguir adelante, para acordarnos
cuán presente está ese amor que el Padre tiene con Cristo en nosotros. Y yo estoy tratando de no perder de vista la vela encendida. Y recordar en medio de las tensiones y el desánimo y las dificultades, ¿no? De recordar como escribió Juan, que la luz resplandece en la oscuridad y que las tinieblas no consiguen apagarla. Ese es el verdadero mensaje de la encarnación. Eso es lo que celebramos cuando miramos el nacimiento y el arbolito y el pesebre. Que la luz brille en la oscuridad. Y no importa cuánto intentan, las tinieblas no la logran apagar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir esto con mi iglesia, Señor. Te doy gracias te doy gracias por la encarnación, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de celebrar todas las Navidades. Tu voluntad de ser como nosotros, Señor, de vivir como nosotros, de sufrir como nosotros, Señor, de serte plenamente humano. Te doy gracias y celebro contigo, Señor, tu gloria. La gloria de que hayas decidido pagar el precio que nosotros no podemos pagar. Te pido, Señor, que a cada persona que está aquí tú le permitas sentir ese amor del que hablas, que tú deseas, que deseaste hace tanto tiempo y lo deseaste pensando no solamente en tus discípulos entonces, sino en todos y en cada uno de nosotros. Que el amor que el Padre tiene por ti esté en nosotros, Señor. Que lo sintamos, que sintamos su calidez. Que al pensar en la Navidad no nos olvidemos que todo eso ocurrió en forma muy personal por nosotros, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber venido, Señor. Gracias por estar dispuesto a vivir una vida como la que nosotros vivimos, por pagar el precio de nuestro pecado y por estar dispuesto a darnos de tu amor para consolarnos, para reconfortarnos, para reconciliarnos, para darnos ánimo, para darnos un sentido de propósito y para tener comunión con nosotros por toda la eternidad. Amén.